Esta puedan información es para acompañar. compartir con la sociedad, no es exclusivamente mía y pueden subirla sin ningún problema. Lo que sí, cuando lo suban, por favor, me mandan una copia del video para yo también poderla compartir con diferentes Claro. organizaciones que siempre están pendientes de esto. Ningún problema, Mario. Yo voy a tener justamente, estamos ya grabando el seminario y yo me encargo que a través de la Asociación de Ganaderos se te haga llegar. Okay, Bueno, empecemos, gracias. por favor. Son las 7 de la noche, empecemos puntualmente. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Es un gusto para la Asociación de Ganaderos, junto con la Cámara de Agricultura, ponernos frente a este conversatorio que se ha denominado Las cenizas de la desestabilización se reavivan, para lo que nos acompaña justamente el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, el gerente general de AXO, Rodrigo Gómez de la Torre, perdón, como presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, Juan Pablo Grijalva como gerente general de AXO y el coronel Mario Pazmiño como experto en seguridad. Simple y llanamente, yo voy a hacer las veces de moderador, voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica para que esto sea interactivo pero ordenado. Ustedes tienen, todos los participantes tienen en la parte de abajo un icono que es Q y A, que son questions and answers, y preguntas y respuestas. Ustedes pueden dar clic ahí y tipean la pregunta que ustedes tengan, eso nos llega a nosotros, y en el momento oportuno nosotros vamos a ir leyendo estas preguntas para el coronel en función del tiempo y en función de los espacios que tengamos. También existe la opción de levantar la mano. Ustedes pueden, al lado, en su nombre, pueden generar la opción de levantar la mano y todas las respuestas y todos los pedidos de levantar la mano para hablar en vivo serán atendidos una vez el coronel termine su presentación para no interrumpir y para que sea fluido y después tengamos un espacio justamente para interacción y preguntas y respuestas. Les dejo, por favor, con Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, qué gusto, bienvenido, esta es tu casa. Adelante, por favor. Bueno, primero, buenas noches a todos que se han conectado hasta el momento. Buenas noches a quienes van a venir a conectarse. Y Ricardo, muchas gracias. Juan Pablo, un gusto saludarte por estos medios. Mario, siempre grato poder compartir contigo un panel de este tipo. Mario Pazmiño, simplemente quiero hacer una referencia rápida. Máster en Seguridad, mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial del IAEN, exdirector de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano y ex asesor y asesor de la Asamblea Nacional para la Problemática de la Inseguridad de la Frontera Norte. Y en la actualidad está en el Centro de Análisis e Investigación Internacional. Es presidente de la Veeduría Ciudadana para la Investigación del caso Gabela y presidente nacional de los Observatorios Ciudadanos de Seguridad Integral del Estado ecuatoriano. Docente de la Maestría de Seguridad de la Universidad Uniandes. Mario ha venido haciendo una investigación que me consta de muchos años con respecto a la situación de seguridad del país y de la región. Y por razón por la cual tenemos el gusto de tenerlo el día de hoy con nosotros. Y Mario, te cedo la palabra, en este caso tienes la pantalla a tu disposición. Gracias. Y todos atentos a receptar tus preguntas, las preguntas del caso. Gracias. Gracias, estimado Rodrigo, Juan Pablo, Ricardo. Primero, un cordial saludo a todas las personas que están dentro de este conversatorio. Para mí es un privilegio y un honor el poder estar acá en las diferentes asociaciones de ganaderos y poder participar, conversar con ustedes, que es lo importante, exponer algunos puntos que se han venido realizando en diferentes conferencias y también quisiéramos compartir con ustedes. Voy a compartir la siguiente presentación, si son tan amables. Les pido un minuto, por favor. No sé si están observando la presentación ya. Sí, Mario, está perfecto. La tenemos en pantalla. Ok, perfecto. Permítame solo bajo un poquito esto aquí.
Ok. Bien, distinguidos amigos, distinguidas señoras, señoritas, señores presentes. Me han pedido que hable sobre el proceso de desestabilización. Yo creo que estas democracias latinoamericanas, yo diría regionales, vienen sufriendo desde mucho tiempo atrás una embestida sumamente grave, que están siendo golpeadas por la anarquía y la sedición en base básicamente a diferentes técnicas y a diferentes métodos para ir generando esta descomposición social. Hay algunos conceptos y algunos elementos que están siendo aplicados. Por ejemplo, la revolución molecular, que voy a explicar posteriormente, el manual del Black Bloc, que son instrumentos que se han ido utilizando por parte de estas hordas de anarquistas para poner a prueba las débiles democracias regionales y gritar a los cuatro vientos que las cenizas de la desestabilización se reavivan en el continente y en nuestro país. Pero si estas cenizas de desestabilización comienzan a gestarse, debe de existir una planificación. Y esa planificación tiene necesariamente que estar con ciertos actores. Y esta planificación internacional recoge diferentes estructuras, diferentes países y diferentes organizaciones. Recuerden ustedes las declaraciones del secretario de la Organización de Estados Americanos en octubre aproximadamente del 2019, cuando estábamos en la etapa de convulsión social. Él decía en un comunicado de prensa que habían dos países a nivel regional que se estaban encargando de generar la desestabilización en América Latina. Se refería específicamente, y lo dice ahí, a Cuba y Venezuela. Si a esto le sumamos las actividades permanentes del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, del castrochavismo, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, de la DGI cubana, las actividades del dictador Maduro y los grupos guerrilleros y de narcotráfico internacional, pues tenemos una hoguera y yo diría un caldo de cultivo para comenzar esta desestabilización. Pero esta planificación regional tiene necesariamente que establecer ciertos objetivos, porque una planificación sin objetivos es como tratar de mantener un vehículo caminando sin gasolina. ¿Cuáles son los objetivos regionales de la desestabilización? Los objetivos regionales de la desestabilización básicamente es generar el caos en los diferentes gobiernos latinoamericanos. Gobiernos como el de Ecuador, donde está el señor Lenín Moreno con problemas gravísimos, Iván Duque en Colombia, al momento atravesando una crisis con los movimientos indígenas, Yanine Añaz también con una crisis al momento de representatividad en Bolivia, Sebastián Piñera contra la pared en Chile, Jair Bolsonaro en Brasil con también problemas con diferentes organizaciones de ciudadanos y también organizaciones políticas. Pero ¿qué quieren específicamente? Vamos desmenuzando por cada uno de los países. Ecuador. Se buscará la desestabilización del gobierno del presidente Moreno y se buscará la materialización del proyecto del comunismo indoamericano. Voy a explicar posteriormente esta situación. En Colombia se trata de radicalizar la lucha armada y generar una mayor presencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en el contexto político. Paralelamente se busca la salida de las bases norteamericanas en Colombia. Al momento, Colombia ya está como parte de este proceso de desestabilización de octubre. En Bolivia se trata de permitir el retorno de Evo Morales a como dé lugar. Y han anunciado ya las organizaciones cocaleras que si no triunfa el candidato impuesto por Evo Morales, pues irán nuevamente a la desestabilización en Bolivia. En Chile, las acciones están orientadas
a generar reformas constitucionales. Recuerden que los últimos procesos de desestabilización en Chile obligaron al gobierno a tomar la decisión de llamar a una consulta popular para tratar de contener la arremetida de estas hordas de anarquistas. En Brasil se busca, por otro lado, retomar el Partido de los Trabajadores con esa fuerza socialista para llevar nuevamente a Lula al poder. Pero este tipo de objetivos regionales que estamos nosotros viendo tienen que estar conectados con ciertas estrategias. Y ahí aparece ya el Foro de Sao Paulo. ¿Cómo aparece este Foro de Sao Paulo? La última reunión que se realiza en Venezuela establece claramente 20 estrategias que tienen que ser aplicadas en América Latina para generar la desestabilización. Permítanme ampliarles para que ustedes vayan leyendo conmigo. Después de la pandemia, dice, se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, aprovechar la debilidad económica de los estados bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante. 2. Generar movilizaciones masivas, como las anteriores al COVID-19, que resultaron actos desequilibrantes en Chile, Colombia, Ecuador y resto de satélites de la órbita estadounidense. Continuar en todos estos países la organización y formación de la Guardia Paramilitar. En otras palabras, la Guardia Indígena y la Guardia que al momento está manejando esta marcha que se aproxima a Bogotá. 9. Impulsar la teoría de la relatividad de los valores. Todo lo que favorezca la revolución es bueno. ¿Qué más dicen por acá? Reformar la educación enfocada en el adoctrinamiento de la lucha de clases. Recuerden ustedes esos textos que pasaban en las escuelas a los niños para irles incentivando en lo que era la lucha del socialismo del siglo XXI y también la revolución bolivariana y la revolución socialista. Georreferenciación y el perfilamiento de empresarios. Muchos ya están colaborando o comenzaron a ser destruidas sus empresas que pasarán posteriormente al poder del pueblo. Sembrar en todas las instituciones infiltrados de izquierda e impulsar estructuras paralelas en los entes del Estado. ¿Por qué creen ustedes, ecuatorianos, que el gobierno no puede salir adelante en las crisis, en las 5 crisis que tenemos? Porque está torpedeado permanentemente con la estructura correísta que desde muchos años atrás continúa dentro de la administración pública y que no han podido sacarlo. 16. Sembrar en todas las instituciones infiltrados de izquierda, impulsar estructuras paralelas en los entes del Estado. Empobrecer la sociedad para mantener el control social. Fíjese lo que está pasando al momento en Argentina. Fíjese lo que pasa en Venezuela. Fíjese lo que pasa en Cuba, en Nicaragua. Y hay tarjetas de racionamiento. Mientras más pobre la sociedad, mayor forma de controlarla. Especial énfasis en la penetración de las redes sociales. Pero todos estos elementos que configuran en sí lo que son estas estrategias necesariamente están o tienen que estar interrelacionadas con lo que son las acciones regionales de desestabilización. ¿Cuáles son esas acciones regionales de desestabilización? Tenemos un escenario en el mes de octubre que obedece a algunos componentes históricos antes de entrar a profundidad a la región. Recuerden ustedes, la desestabilización se reactiva en octubre, coincidencia o no, la revolución bolchevique del 25 de octubre de 1917 en Rusia, el 12 de octubre de 1492, cuando celebraban los 500 años de resistencia, por citar solo algunos elementos, y voy citando otros más. ¿Qué pasa en la región? El 22 de octubre, de aquí a pocos días, tendremos el paro nacional en Colombia. Al momento ya están aproximándose tentativamente, según los reportes que se tiene,
se estima una fuerza de unos 9,000 a 10,000 indígenas que están marchando desde Cali hacia Bogotá. Ellos pertenecen a lo que se les conoce como la minga indígena cocalera del Valle del Cauca y también parte de Nariño. Al no sentarse el presidente de Colombia, Iván Duque, pues inmediatamente se trasladaron para Bogotá. Conversaba antes de entrar a la charla que al momento las autoridades colombianas y la sociedad colombiana está sumamente preocupada por este desplazamiento de esta horda de indígenas que supuestamente van a llegar a Bogotá a presionar al gobierno para llegar a una conversación. Similares situaciones pasaron aquí en Ecuador el año anterior y vean ustedes las consecuencias en Quito. 22 de octubre, movilizaciones de resistencia en Ecuador, que ya comenzaron desde el 12 de octubre y que se siguen proyectando y que dicen que este lunes también tenemos una radicalización ya con algunas acciones. 18 de octubre, elecciones en Bolivia y ya manifestaron las organizaciones indígenas bolivianas cocaleras que si no ganaba el candidato de Evo Morales, iniciaban nuevamente el proceso de desestabilización en Bolivia. 25 de octubre, el plebiscito en Chile. Plebiscito que obedece y que está orientado específicamente a quitarle las competencias que tiene la fuerza pública, carabineros, militares, y gran parte también de las competencias estatales, en beneficio de estas organizaciones de anarquistas y de sedición urbana o terrorismo urbano. Este componente de desestabilización regional es lo que estamos comenzando a vivir desde unos días atrás, aproximadamente desde unos 15 días atrás, han comenzado ya todos los procesos de activación de esta desestabilización regional. Algunos países más, con más concentración, otros estamos a la expectativa de lo que puede pasar. Pero este proceso y estas acciones regionales obedecen también a esa frase lapidaria de este dictador Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que hablaban sobre la famosa brisa bolivariana, una brisa bolivariana que tiene 3 componentes y que se ha ido aplicando a rajatabla en los escenarios nacionales. La infiltración a través del proceso migratorio en el cual estos individuos penetraron ese proceso humanitario que estaban saliendo los compatriotas venezolanos a buscar un mejor refugio, lo penetraron y colocaron las megabandas como el Tren de Aragua, los hijos de Chávez, por citar algunas, para que vayan a causar caos, desconcierto en los países de acogida. Y los países de acogida rechacen a esta migración. El segundo componente, los famosos círculos bolivarianos, la formación, capacitación, entrenamiento de estas estructuras. Dirán, pero en Ecuador no hay eso. Sí hay. Y se llaman CDRs, Comités de la Defensa de la Revolución Ciudadana, que están formados en todo el país y que a vista y paciencia de las autoridades siguen estructurándose. ¿O no recuerdan ustedes la frase de ese señor que anda por allá por México, un tal Patiño, que decía que debemos defender la revolución y que llamaba a los CDRs a estar en 30 minutos en la Plaza Grande para defender al gran caudillo que anda ahora por Bélgica? El tercer componente, indudablemente, son los ejecutores de las operaciones de desestabilización. Me refiero específicamente al SEBIN, Sistema de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, y a la Dirección General de Inteligencia de Cuba, DGI o G2. Estos 3 componentes han generado
procesos de desestabilización en toda la región y han sembrado a través del proceso migratorio células dormidas que están ahí para reactivarse cuando las condiciones de agitación social den las expectativas para poder seguir ampliando estos procesos de desestabilización. Hagamos un recorrido entonces, veamos cómo esa brisa bolivariana ha ido afectando al continente. ¿Qué pasa en Colombia? Una velatón, disturbios y enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes. Bogotá vivió una nueva jornada de protestas en contra de la violencia policial. Mientras en algunos puntos de la capital colombiana se realizó una velatón por la muerte del abogado Javier Ordóñez y otras 10 personas que fallecieron en las manifestaciones de ayer, en otras zonas el panorama era este. El blanco de las protestas fueron los comandos de acción inmediata CAI de la policía, que fueron atacados con piedras y otros objetos. El principal punto de concentración fue el CAI de Villaluz, donde trabajan los 2 uniformados involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. Hasta este lugar llegaron decenas de manifestantes que volvieron a lanzar objetos contra la instalación policial. Como respuesta a esta situación, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios arrojaron gases lacrimógenos. La situación se complicó hasta el punto de que las personas denunciaron en las redes sociales que hubo uniformados que hicieron disparos al aire. También hubo desmanes en otras zonas como el Portal del Norte y el tradicional barrio 20 de Julio, Pontibón y Suba. Aquí hay un aspecto interesante, distinguidos amigos. ¿Quién impulsa el proceso de desestabilización en Colombia? Impulsan estos señores que están aquí. Las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los grupos de seguridad indígena o la Guardia Indígena, grupos de anarquistas, desestabilizadores, en definitiva, una convulsión social similar a la que se presentó aquí en nuestro país. Pero aquí hay un punto interesante. Esto no es un hecho aislado solo de Colombia. Recuerden ustedes que en Carchi se van reuniendo desde mucho tiempo atrás estas organizaciones aguas, que son parte de las comunidades indígenas de Ecuador y Colombia. ¿Y qué tratan ahí? Hablan de 2 aspectos importantes. Primero, la unidad y segundo, la defensa ancestral de sus territorios y la autonomía de los mismos. Para la mayoría de autoridades, esto es una simple declaración lírica de lo que ellos quieren hacer. Pero parece que no han leído la teología de la liberación. Y la teología de la liberación dice claramente que se tiene que aplicar la estrategia de microestados. Estrategia de microestados para crear estas estructuras sociales con territorio, con leyes propias, que se independicen del Estado central y generen sus propias autoridades. Dirán, eso no hay. Sí hay. Permítanme demostrarles. Aquí tenemos parte de este territorio agua en Colombia y Ecuador. También tenemos el mismo organización Shuar en la frontera con Perú. Y también esa se conecta con la frontera con Bolivia, en donde este territorio es considerado patrimonio de las organizaciones indígenas y tiene un resguardo y reconocimiento estatal, en donde las mismas autoridades gubernamentales, policías y militares, no pueden ingresar. Tienen que pedir permiso. ¿Por qué creen ustedes que el señor Vargas y el señor Issa decían que para entrar a las comunidades tenían que pedirles autorización para ingresar? Es por esto, porque están tratando de crear o masificar este criterio del microestado, que sea reconocido por la sociedad, que sea un espacio territorial donde se instalan y desde ahí pueden regir sus propias autoridades. Por eso también es que este descabellado individuo habla de un ejército indígena. Es porque ese tipo de estructura de microestados le permite esa situación.
Y las autoridades siguen pensando que es solo discurso de un politiquero. Están equivocados. Hacia allá caminamos en esta conformación. En el caso colombiano, esta minga cocalera que comparte gran parte del territorio con los aguas ecuatorianos es la zona cocalera colombiana. De la mayor producción de coca de Colombia, con cerca de 49,000 hectáreas en producción, y el departamento de Nariño, y cerca de 32,000 hectáreas de producción en el departamento de Putumayo, que los convierten en las zonas más grandes de producción de cocaína a nivel mundial. Pero este tipo de conexiones también están reflejados con estos otros asentamientos como Cofanes y Sionas, que mantienen este mismo concepto de territorio ancestral y de microestados en la frontera colombo-ecuatoriana. Recordemos entonces esa frase interesante que decía ese guerrillero indígena, el primer guerrillero indígena, Quintín Lame, el fundador de la primera guerrilla indígena de la región, que falleció justamente en el 19 de octubre de 1967. ¿Qué decía? Una columna formará el día de mañana un puñado de indígenas para reivindicar sus derechos. La mayoría dirá, bueno, esto pasa en Colombia. Esto es una situación aislada. No, distinguidos amigos. Eso ya pasó en Ecuador y está pasando en Ecuador. ¿O no recuerdan ustedes lo que aconteció en el 2006? 31 de marzo del 2006 se desarrolla la primera reunión del Ejército de Liberación Nacional para la fundación del primer grupo guerrillero, una vanguardia revolucionaria del Ejército de Liberación Nacional, conocido como el Frente o Fuerzas Populares de Liberación Ecuador, que operaba ¿en dónde? Operaba acá, señores. Operaba aquí, en esta zona. ¿En dónde? En esta zona, en la reserva Agua. Entonces, no es que hemos sido aislados. Esto ya se formó. Lo que pasó es que no se desarrolló, pero esos cuadros están ahí. Y gran parte de esa estructura está en la reserva Agua. Reserva que es inexpugnable para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas. Y son las zonas de contacto y de recorrido de gran parte de los corredores de abastecimiento y movilidad de la guerrilla y del narcotráfico internacional. Con este escenario un poco rápido de lo que pasa en Colombia y parte de las vinculaciones con Ecuador, quisiera pasar un poquito más allá. Me voy un poco más al sur. Veamos qué pasa en Chile. Esta es la estructura de la insurgencia en Chile. Y dentro de esta estructura de la insurgencia en Chile, observen este punto que está aquí. Es las FARC, el MIR. ¿Qué otros países están apoyando esta desestabilización? China, Rusia, parte de Chile, de Cuba, perdón, y de Venezuela. Pero veamos el siguiente video de lo que pasó en la Araucanía, en donde estos desadaptados creían que destruyendo una iglesia, sacando las figuras de la iglesia, sacando los confesionarios, las bancas, hacían patria. Y con eso generaban mejores reivindicaciones para el pueblo. La ignorancia es grande y esa ignorancia puede ser contagiosa en una sociedad que cree en estos imitadores de líderes que lo único que hacen es conducir borregos.
ese es el himno de los anarquistas en Chile. Pero hace unos días atrás apareció un dirigente del MIR, de apellido Sorler, que decía en varios tweets, y creo que también en YouTube, que era necesario pasar ya a la segunda etapa. La primera, que era la confrontación con la fuerza pública, que ya la ganaron, porque comprometieron a esa fuerza pública y la dejaron sin una respuesta eficaz, porque aprovecharon las circunstancias legales para evitar que el Estado, para evitar que la institución y para evitar que la justicia y el Parlamento le puedan dar a la fuerza pública los recursos necesarios para que puedan hacer el uso progresivo de la fuerza y controlar estos desmanes en beneficio y protección de la sociedad. Esto no se dio. ¿Y qué decía este ciudadano? Que era necesario, ya habían roto la primera franja o la primera barrera, que era la contención y el choque con la fuerza pública. Eso ya estaba terminado. Que era necesario avanzar en esta segunda desestabilización hacia otra etapa, la segunda. ¿Cuál era la segunda? La destrucción del Parlamento, destrucción del sistema económico, destrucción del sistema empresarial, porque era necesario refundar la República. Y refundar la República era hacer cenizas la República para de las cenizas levantar nuevamente un nuevo Chile. Y la tercera es hacerse cargo del poder, porque los otros partidos políticos y las diferentes organizaciones sociales no tienen la capacidad intelectual de visibilizar o observar la proyección de ese socialismo como un bien para toda la colectividad, entre comillas, ¿no? Eso es lo que piensan en Chile. Y al momento continúan los procesos de desestabilización, especialmente por la organización mapuche, que está generando un caos en toda la Araucanía. Con estos dos ejemplos de lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Chile, me pregunto, y ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa en su país? Pues aquí se aplicó la revolución molecular disipada. La revolución molecular disipada implica una forma de combate urbano para doblegar a la fuerza pública. Eso se lo aplicó en la desestabilización de octubre del 2019. Y ya voy a concentrarme sobre este punto, pero quiero avanzar un poco por el tiempo. Y ahora se proyecta a un octubre rebelde, que ya comenzó sus primeras pinceladas de desestabilización. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días atrás salió un libro llamado El Estallido, de un individuo que dice ser dirigente indígena y que es un manual de desestabilización para la toma del poder e instauración del socialismo? Yo iría un poco más allá, para la instalación en América Latina y en el país del comunismo indoamericano. Recordemos que este señor tiene como asesor no a economistas, a mariateguistas. Mariátegui, la tesis de Mariátegui, que fortaleció al movimiento Sendero Luminoso en Perú, es parte de la estructura que al momento está penetrando el movimiento indígena, con esa concepción diferente de que cualquier situación puede ser utilizada con tal de alcanzar los objetivos trazados en el proceso revolucionario. Pero dirán, ¿esto de dónde nace? ¿Cómo vino? ¿Cómo apareció? Hay que recordar un poco la historia, sino que a veces nos olvidamos de los hechos. ¿No recordamos acaso a la Brigada Simón Bolívar haciendo prácticas de contramanifestación en el Parque Italia, en el norte de la ciudad, cerca del Colegio San Gabriel? ¿No recordamos
a un grupo de irresponsables militares realizando entrenamiento a CDRs de la Revolución Ciudadana para realizar contramanifestaciones, y algunos de estos todavía siguen en el ejército amparados por algunos oficiales correístas. No recordamos tampoco estos comités de la Revolución Ciudadana, comités de la Revolución Cubana, comités de la Revolución Bolivariana, que operan al interior del Estado ecuatoriano con el auspicio y amparo de ciertos funcionarios gubernamentales. ¿No recordamos acaso los campamentos que se han hecho? Dos de ellos, los campamentos nacionales La Guevara, que los auspiciaba la que hoy día se encuentra prófuga por allá por México, Gabriela Rivadeneira. ¿No recordamos que esto fue parte de esa estructura de capacitación para llegar a lo que fue octubre del 2019? ¿Pero qué se proyecta? ¿Cómo nos vamos? ¿Y qué hemos visto al momento? ¿Qué transformaciones, qué cambios ha habido en esta dinámica? Pues los principales cambios es que ya tenemos otro tipo de organizaciones mucho más entrenadas, algunas de ellas ya entrenadas con el Ejército de Liberación Nacional, otros en el proceso de formación y agitación, como el movimiento guevarista, aquí en Quito, el colectivo insurgente en la frontera norte, con su sede principal en Esmeraldas y que abarca las 4 provincias, Carchi, Imbabura, Sucumbíos. O desde Manta también, el grupo Frente Nacional de Resistencia Ciudadana o Combativa, que dicen que es necesario venir a Quito para aquí reclamar. Y si hay que destruir la ciudad, hay que destruirla, porque hay que reclamar. Pero esta es una parte del componente. El otro componente es esta guardia indígena. Y quiero hacer colación con lo que presenté anteriormente. ¿Qué decía el famoso inciso 3 del Foro de Sao Paulo? Continuar en todos estos países la organización y formación de la guardia paramilitar. Esta es la guardia paramilitar, señores. Esta que está aquí. Dirán, pero son unos pocos indígenas que tienen ahí un escudo de lata. Entonces veamos si es que esos escudos como están no representan un problema. Las cuadrillas defensoras de la paz tienen como objetivo fundamental neutralizar la acción terrorista por parte de la oposición fascista y apátrida que atenta contra la vida de los ciudadanos y los bienes públicos y privados. A esta estructura la conforman 4 escuderos para la protección del grupo, 4 lanzadores de piedra con escudos livianos, 2 fonderos, 2 escuderos para la protección de los fonderos, 3 coheteros, un accionador de mortero, 4 ayudantes con escudo liviano, los cuales pueden movilizarse a pie, en automóviles o en motos. La creación de la cuadrilla defensora de la paz se fundamenta en los principios de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad establecidos en los artículos 4, 322 y 326 de la Soberanísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No recuerdan ustedes acaso que gran parte de las organizaciones y de los CDRs correístas fueron a capacitarse y entrenarse en Venezuela y en Cuba? ¿Y no recuerdan también que a un grupo de asambleístas con el director de inteligencia fue a pasearse en Nicaragua como parte de las operaciones encubiertas de la Secretaría de Inteligencia? A un margen aparte, ¿no? Pero ¿qué relación tiene este esquema que acabo de presentar aquí con escuderos, fonderos? ¿Es realidad o es una ficción? Veamos. Esto fue en Quito.
Aquí tenemos los escuderos. Gran parte de los lanzadores de piedras, los fonderos, gente encargada de los cohetes y morteros para impactar directamente en la fuerza pública bajo el concepto y el manual de Black Bloc. Y también el empleo sistemáticamente articulado por parte de esta estructura denominada la revolución molecular disipada. ¿Qué es la revolución molecular disipada? Es el fraccionamiento de la fuerza pública. Aquí hay una gráfica muy clara en donde tenemos aproximadamente 180, no están aquí todos representados, 180 eventos de importancia en un solo día en la ciudad de Quito. Solo la ciudad de Quito. No me estoy yendo a los barrios y las otras ciudades satélites. Solo en la ciudad de Quito. Eso implica el empleo de toda la fuerza pública para tratar de controlar. Por eso es que cuando alguien me dice a mí, ¿qué hacemos, coronel? Pues, ¿qué hacemos? Tenemos que organizarnos como sociedad civil para defendernos. Porque si no nos defendemos, la fuerza pública no va a poder hacerlo, porque está empeñada, comprometida. Esa es la revolución molecular. Utilizar la dispersión de la fuerza para que no pueda integrarse, no pueda apoyarse y no pueda aplicar uno de los principios fundamentales del empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el principio de masa. Al tenerla disgregada, tiene complicada. Y eso genera un debilitamiento total de la fuerza pública. Y si a esto le sumamos que un grupo de juristas, inmaculados juristas, incorruptos juristas, que dijeron que ese reglamento que sacó el ministro de Defensa era anticonstitucional porque atentaba contra los derechos de un grupo de socialistas y que el pueblo ecuatoriano tenía que aguantar lo que venga de unos anarquistas y terroristas urbanos. Ese tipo de situaciones es la que ha dejado hoy en día, al pueblo ecuatoriano en la indefensión y a las fuerzas públicas, militares y policías amarrados de manos para no poder defender, de acuerdo a lo que dice el artículo 158 de la Constitución, ser los garantes de los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. No pueden cumplir eso. Por eso es que tenemos necesariamente que organizarnos como sociedad para apoyar a esa fuerza pública y darle también una mano. La seguridad, recuerden, ecuatorianos, no es facultad solo del Ejecutivo, ni tampoco es potestad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es potestad del ciudadano ecuatoriano defender sus intereses, su vida, su familia, sus propiedades. Pero algunos me dirán, coronel, es un poco exagerado. No, señores. ¿Por qué digo yo que existe una conexión entre toda América Latina? Por este tipo de información. Por la lucha de nuestros taitas y mamas. Por la lucha y resistencia de las mujeres. Estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, afros y montubios. Por los asesinados y asesinadas en manos de la violencia estatal. Por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado. Por todos y todas que luchamos por una sociedad justa. Octubre rebelde sigue presente. Octubre rebelde sigue presente. Octubre rebelde sigue presente. Octubre rebelde sigue presente. Allá, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. El 9 y el 10 de octubre de 2020, a un año del gran levantamiento del pueblo ecuatoriano, conmemoramos este gesto histórico para nuestro país. 2 jornadas de solidaridad
lucha, cultura y conciencia. Nos encontraremos en el territorio de la comunidad San Isidro, en Pujirí, para gritarle a este gobierno y al mundo que la lucha va porque va. La lucha va porque va. Allá, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron, en manos de los pistoleros del imperio. Este grupo de insensatos, inconscientes, inmaduros, pseudos dirigentes indígenas que utilizan a niños violentando la Constitución y las normas legales y utilizan a esos niños para ser quienes promuevan o como promotores de actos de violencia contra la sociedad ecuatoriana y contra el gobierno. A esos dirigentes, el Estado debería iniciarles acciones penales, no solo a ellos, sino a los padres irresponsables que prestaron a sus hijos para que se den este tipo de mensajes a través de las redes sociales. Pero en este país, el país que yo denomino Absurdistán, no pasa nada. Aquí esto es solo una propaganda, según algunos. No pasa nada. Pero no se dan cuenta que esa propaganda puede terminar en la otra propaganda. Esta propaganda es del Ejército de Liberación Nacional, en donde están niños ya capturados, reclutados desde tempranas edades, desde los 9 años, para que sean guerrilleros. Escúchenles. Los y las indígenas del Ejército de Liberación Nacional queremos mandar un mensaje de apoyo y resistencia a la minga indígena. Que se abre camino por el territorio nacional para exigir los que por derecho no pertenecen a los pueblos originarios. Somos un solo pueblo, una sola nación. Exigimos, luchamos, resistimos, persistimos. Juramos vencer. Eso es lo que espera de este tipo de estructuras donde el socialismo y el comunismo trastocado tratan de utilizar cualquier herramienta que justifique la obtención de su objetivo principal, la toma del poder. Pero si estos eran los niños, veamos lo que dice el dirigente. Ni perdón ni olvido por los niveles de violencia que el Estado ecuatoriano aplicó en contra del pueblo ecuatoriano que se levantó para protestar en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno en el levantamiento de octubre del 2019. Por ello hacemos la cordial invitación a todos y todas a participar en esta jornada conmemorativa a cumplir un año del gran levantamiento, a desarrollar el día 9 y 10 de octubre en la comunidad de San Isidro del Cantón Pujirí, donde haremos el reconocimiento a las familiares de nuestras víctimas, también a nuestros compañeros que quedaron mutilados de sus órganos y a nuestros compañeros que sufrieron procesos judiciales hasta el día de hoy. Ahora más que nunca, en esta coyuntura, necesitamos sumarnos voluntades, porque todo lo que está pasando, procesos de privatización, procesos de flexibilización laboral, incremento de más impuestos, no puede seguir pagando el pueblo ecuatoriano. Vamos juntos a la lucha, porque solo la lucha es la madre de todos los derechos. Este irresponsable estuvo presente para dar inicio a lo que ellos llaman Octubre Rebelde, sigue presente. La lucha va porque va. Y se tomaron contra el monumento de Isabel la Católica. Trataron de tumbar el monumento ante la mirada atónita de las autoridades municipales que no dijeron nada, ante la mirada también de la fuerza policial que observaba cómo le ponían una cadena y unas sogas a la estatua, como que con eso cambian la sociedad, reducen los impuestos, hay más justicia social. ¿Qué pensamiento más rudimentario?
lo que yo sé decir, qué mente ratonil. Pero lo que quieren es la deconstrucción del sistema establecido. Destruir lo que está para tratar de imponer otro sistema, que según ellos es el correcto. El anarquismo y el terrorismo urbano como banderas de lucha. Y ahí está parte de lo que estamos viendo. La fuerza pública sin la herramienta jurídica para defender la sociedad ni la ciudad, como lo estamos viendo ahí presente. Pero si esto es el movimiento indígena y lo que han estado haciendo, el día 22 está previsto que la organización del FUT convoque a una jornada nacional de movilización de resistencia a partir de las 16 horas el día 22 de octubre. El objetivo final que persigue la desestabilización regional, distinguidos amigos, es instaurar el comunismo indoamericano. Esto viene claramente definido con esta teoría mariateguista que está en el libro Estallido de este señor Issa. Claro que él no tiene que haber escrito nada porque lo dieron haciendo estos ideólogos mariateguistas. Pero lo importante de esto es que ya vemos claramente que este manual orienta hacia la toma del poder y la implantación del comunismo indoamericano. ¿Bajo qué precepto y bajo qué etapas? Pues básicamente las que están hechas para generar una crisis de gobernabilidad, donde se utiliza como estrategia la deconstrucción de la sociedad en base a la anarquía y la desestabilización, en 8 pasos: evasión, desacato, resistencia, desobediencia, insumisión, insubordinación, rebelión, insurrección. Algunas autoridades todavía siguen pensando, distinguidos amigos, que las cenizas de la desestabilización no se van a reavivar en octubre, ni en la región ni en el país. ¡Qué ingenuidad! Pero no nos quedemos ahí. Veamos qué se puede hacer. Yo me permito recomendar las siguientes acciones. Primero, señores, para combatir la desestabilización, la anarquía, el terrorismo y la sedición urbana, hay que partir de un hecho fundamental: la organización ciudadana que esté orientada a precautelar los bienes, la vida de la sociedad como tal y apoyar directamente a las Fuerzas Armadas. No estamos hablando aquí, señores, de organizaciones paramilitares, no. Estamos hablando aquí de una organización ciudadana para defender la vida de los ciudadanos, los espacios, su vivienda, sus instalaciones, su fábrica, su hacienda. Eso es parte de la organización ciudadana. Porque lo peor sería, señores, que la teoría de microestados diga: estas haciendas que están, voy a citar una nada más, una región, que están en Cayambe, otras que están por el Cantón Mejía, otras que están cerca de Machachi, esas son territorios ancestrales. Por lo tanto, todos los que están ahí, esos ganaderos, me desocupan esta situación porque eso es territorio ancestral. Organización ciudadana, señores. Organización ciudadana. Una fuerza pública con las herramientas jurídicas para su empleo. El uso progresivo de la fuerza para proteger a la ciudadanía. Hay algunos pseudo socialistas de los derechos humanos que dicen que este uso progresivo de la fuerza es una bandera de corso para que las Fuerzas Armadas entren a disparar a la ciudadanía. Para que este tipo de empleo de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas se dé, tienen que haber 3 condiciones, señores. La primera, una grave alteración del orden público, como está ahí en la gráfica. La segunda, que la Policía Nacional haya sido desbordada, como está en la gráfica. Y la tercera, que el estado de excepción haya sido dispuesto por el presidente de la República. Solo ahí intervienen las Fuerzas Armadas para apoyar las acciones de la Policía Nacional y restablecer el orden. Y si se tiene que restablecer el orden, señores, con un uso progresivo de la fuerza, pues tiene que hacerse.
porque lo peor sería que un grupo de vándalos, un grupo de anarquistas, terroristas urbanos, de sedición urbana, vengan a destruir la sociedad, vengan a atacar las urbanizaciones, las empresas, y después vayan barriendo, recogiendo la basura que generaron, y les dicen, ahí les dejamos, y nos vamos a nuestras comunidades. No, señores, no, no, no. Quito, y creo que todo el país, ya está cansado de ese tipo de actitudes. Quito y el país le dice basta. Quito y el país frontalmente tiene que defender su espacio y tiene que organizarse para evitar que estos desmanes destruyan la ciudad, destruyan la propiedad privada, destruyan los cimientos de la sociedad. Pero se necesita también otra cosa fundamental, indudablemente, que la justicia facilite las acciones legales para enjuiciar a todos estos desadaptados que vienen a destruir la tranquilidad de los ecuatorianos. Una justicia donde no impere la impunidad, porque hasta la presente fecha no hay ninguna sanción contra quienes vinieron a destruir la capital. Por otro lado, creo que es necesario que un sistema de inteligencia que tenga el gobierno se oriente no a la persecución y esté empeñado en buscar de esa gente que esté opinando diferente en contra del gobierno, sino se concrete hacia lo que son los objetivos del Estado ecuatoriano, los objetivos nacionales permanentes. Un sistema de inteligencia para salvar al país, no para salvar al gobierno, no para salvar una ideología política, no para salvar a un caudillo político, no para salvar un partido político. Esta guerra, distinguidos amigos, contra el anarquismo, la sedición y el terrorismo urbano, no se la va a ganar con politiquería e ideologías. La ganaremos cuando comprendamos como sociedad que el futuro está en la fuerza y unión de todos los latinoamericanos, pero yo diría de todos los ecuatorianos, los que verdaderamente levantamos una bandera y decimos, basta, en Ecuador no puede seguir la desestabilización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Creo que lo dicho es abrumador y contundente. Y creo que voy a comenzar por ahí. Hasta el momento no hemos tenido preguntas, salvo una observación en el chat por parte de Luis López de un grupo que está vinculado con ISA, pero creo que nos está pidiendo la palabra o ha levantado la mano José Núñez. No sé si José nos quiere escribir o nos quiere decir algo. Ricardo, tú tienes Rodrigo, sí tenemos una pregunta en Questions and Answers. Yo como moderador la veo. La voy a leer para el coronel Pazmiño, por favor. Por favor. La Perfecto, pregunta gracias. cerrando. ¿De qué forma directa e indirecta el gobierno es cómplice y encubridor de todo lo que sucede en el Ecuador? El momento que no se aplica una política pública para defender a la sociedad, el momento que la fuerza pública no tiene las herramientas necesarias para poder defender a la sociedad, el gobierno está dejando de lado esas herramientas constitucionales para poder atender el requerimiento de la sociedad. Y más bien le está dando una ventaja estratégica a estos grupos de desestabilización que están afectando. Por un lado. Por otro lado, si el gobierno no utiliza los recursos, no hace una reingeniería total de sus sistemas, me refiero al sistema de inteligencia, y mantiene las estructuras correístas dentro de ese mismo sistema, entonces tiene también parte de responsabilidad en este tipo de situaciones, indudablemente. Porque otra cosa también, entrar a una negociación, como se dio en octubre,
y no generar soluciones, no generar acuerdos concretos y tratar de manejar una negociación con la bandera de impunidad, eso, señores, no es una negociación exitosa del Estado ecuatoriano. Eso es una imposición. Y ahí tiene responsabilidad del gobierno. Muchas gracias, coronel. Una nueva pregunta sale de José Luis Holguín. El manejo de armas para protección y cuidado. ¿Cómo podemos tramitar permisos y autorizaciones? Tiene primero que haber una nueva reforma constitucional. Una reforma constitucional que analice, evalúe el uso de armas, el porte de armas. Si esto es ventajoso para la sociedad o puede ser un problema mayor. Pero creo que es necesario entrar a un debate y a un análisis en la Asamblea Nacional. Porque, señores, no puede ser que los delincuentes estén sumamente bien armados, la fuerza pública sin poder controlarlos porque no tiene las herramientas jurídicas, y la sociedad atemorizada, dejando que hagan los delincuentes lo que quieran. Creo que es una injusticia total. Creo que el porte de armas, soy de las personas que considera y mantiene esa posición, que el porte de armas tiene que darse en el país, con todo un sistema de control y con todo un sistema de selección adecuada a quién tiene que darse. No puede haber, señores, yo diría discriminación. Solo voy a dar a los ganaderos, solo a los camaroneros, solo a los bananeros y el resto de la sociedad, señores. Si acaso a nosotros no nos arroban, no nos asaltan. Todos tenemos el mismo problema, unos más, otros menos, pero estas disposiciones tienen que ser para todos. Yo creo que tiene necesariamente la Asamblea que analizar, porque esto es un clamor ciudadano ante la inseguridad que vive el país. Muchas gracias, Mario. Por favor, Rodrigo, ahora permito, sí. Ricardo, me permito añadir un tema. No requiere de resolución de asamblea. El artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal determina, y en estas palabras en el primer párrafo, el derecho de tenencia de armas, y el segundo párrafo hace referencia al tema de porte. Es una resolución del COMACO la que puede ampliar o reducir a través de un acuerdo ministerial. El último acuerdo ministerial es el 270, en el cual se han complicado algunos temas, pero es una resolución del COMACO quien puede restituir el derecho, y creo que esa palabra hay que mantenerla, derecho de porte de armas de los ciudadanos. El tema es un tema más bien de tinte ideológico y creo que hay que subsanar esos asuntos. No podemos comparar la legislación norteamericana con la legislación ecuatoriana, especialmente porque en Estados Unidos que el porte de armas depende del tamaño de la billetera. Tú puedes comprar absolutamente cualquier tipo de armas. Correcto. En el Ecuador, el arma está hasta la 357 cuestionada, 9 milímetros para abajo, y puedes adquirirla. Tienes temas de aranceles y otros asuntos. En este aspecto se ha venido coordinando con el Ministerio de Defensa, pero hay un bloqueo no legal, más bien discrecional, para poder viabilizar este derecho consagrado en la ley. Solo aclaro esa parte. Perdón, Rodrigo, hay un punto adicional ahí. Es necesario también recordar, señores, no estoy bien, pero creo que es en la 8ª o 9ª conferencia del Foro de Sao Paulo, determina que es sumamente importante el desarme de la población civil. El desarme con el propósito de evitar que esta población se pueda organizar y pueda hacer una revuelta que pueda destituir al dictador de turno que esté ahí. Entonces, en todos los países latinoamericanos donde el socialismo del siglo XXI logró tomar el poder, todos esos países procedieron con la regulación de eliminación del porte de armas.
Eso tal vez para aclarar nada más. Muchas gracias. Así es. Perdón, Rodrigo. 2000. Continúo con las preguntas. Sí. Por favor, Mario. De Johnny Fernando Suquillo. ¿Realmente el sistema de inteligencia debe obedecer a los objetivos nacionales permanentes? Pero aquí se destruyó esa planificación y se crearon las políticas del buen vivir. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, básicamente hay que hacer una reingeniería total del sistema, pero no hay que hacer la reingeniería total que hizo el presidente Lenín Moreno. O sea, cambiarle de nombre a la Secretaría de Inteligencia, a la CNAIN, y nombrarle un centro de inteligencia estratégico. Eso no es una reingeniería. Y para hacer eso tenía que haber procedido con 3 estamentos. Primero, una auditoría financiera de los cerca de 350 millones que gastaron ahí. Una auditoría operativa para determinar con exactitud qué tipo de operaciones clandestinas se ejecutaron. Operaciones clandestinas como, por ejemplo, ir a instalar una casa de seguridad en Londres dentro de la operación Hotel, por citar una nomás. Y la tercera, pues, establecer también, por otro lado, yo creo que una auditoría de los equipos que nunca fueron entregados. Con eso le podemos cambiar el nombre, le bautizamos nuevamente, le volvemos a crear, le destituimos, lo que sea. Ahí le podemos hacer eso. Y la otra cosa, esto es como una situación de un quirófano. En un quirófano, señores, usted coloca a los médicos, a los profesionales, a las personas que conocen de la temática para que le operen al paciente. No va a traer, pues, como trajo el señor Ronnie, al grupo de fútbol de la Tola para que sean parte del grupo de asesores y de agentes operativos en la Secretaría de Inteligencia. Entonces, eso no se hace así. Eso se hace con especialistas, con gente entrenada, gente que verdaderamente piense no en los políticos, ni en la ideología, ni en el caudillo. Piensa en función de país. Eso es lo que les falta. Perfecto. Una pregunta más. La infiltración de células de Sendero Luminoso y la búsqueda de un comunismo indigenista, ¿cómo podemos parar? Bueno, aclaro una cosa. Yo nunca he hablado de infiltración de células de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso opera en el Perú, está en un proceso de reactivación, indudablemente. Yo lo que estoy hablando es que el pensamiento de Mariátegui, que era parte de la ideología de Sendero Luminoso, está siendo utilizada y está siendo infiltrada en el movimiento indígena a través de ciertos dirigentes. Esa situación es la que está fraccionando la unidad del movimiento indígena por un lado, y por otro lado también está colocándole en una posición sumamente crítica. Perfecto, Mario. Una pregunta que creo que es muy importante para todos quienes nos acompañan hoy. Portar armas en casa no es delito, solo transportar está prohibido. ¿Es esto correcto? Bueno, el porte de armas en una casa, bueno, no hay porte de armas en la casa, lo que es tener la custodia del arma en la casa, pero no se la puede emplear, porque el momento que hay un ladrón que ingresa a la casa, pues la persona que está allá no puede utilizar el arma, porque no tiene primero el permiso, no tiene la autorización para emplear esa arma. Por lo tanto, eso es lo que hay que cambiar, porque si un delincuente entra al domicilio, mi criterio personal como Mario Paz Niño es que esa familia, esa persona tenga un arma. Para el momento que ingrese el delincuente, pues sea repelido, porque está entrando en el espacio familiar, yo diría, en su propiedad, y eso también es penado, pues. Perfecto. Rodrigo, creo que tú tenías algo por decir. Ricardo, sí, dos observaciones. El Ecuador mantiene 2 normas con respecto a tema de armas. Uno es lo que es tenencia de armas, que hay que registrar el arma, así como se registra la matrícula de un carro. O sea, tú registras el arma, la tenencia del arma es para dentro de tu propiedad. Sea tu propiedad una casa de 10 metros cuadrados o una propiedad hacienda de 1000 hectáreas. O sea, esa es tu propiedad y eso es tenencia.
Cuando tú quieres salir de tu propiedad, tienes que tener permiso de porte. Me voy a permitir hacer una pregunta que me viene por WhatsApp por fuera. Con su exposición tenemos claro el problema. ¿Cuál es la solución? Hay varias soluciones. La primera, la que he remarcado, creo que en la primera recomendación, es la organización de la ciudadanía. Una organización responsable, visualizando claramente los problemas que se avecinan, y este tipo de organización tiene que ser preventiva y de apoyo a la fuerza pública. Porque no estamos hablando de una organización de contramanifestaciones. No, no, no. Eso no viene al caso. Porque sería darles la gasolina a estos anarquistas para que sigan incendiando la ciudad. No se trata de eso. Se trata de organizarse como hicieron en algunos puntos, en algunas ciudades, y en algunas urbanizaciones, donde todos los moradores, señoras, esposos, los niños, salieron a pararse en la puerta de la urbanización y dijeron, aquí no entran. Y no entraron, señores. Pasaron, porque sabían que iban a confrontar con esa gente. No les toparon, solo vieron la presencia y la decisión de hacer respetar lo que es de la sociedad. Ahí no pasan este grupo de desadaptados. Perfecto, Mario, muchas gracias. Quisiera leer un par de comentarios de nuestros asistentes, que me parecen es una muy buena forma de darles participación. Tenemos el comentario de Fausto Serrano. Señor Pazmiño, como es de conocimiento, en el cordón fronterizo existen campos de entrenamiento guerrilleros que, a sabiendas de las autoridades de los países de Colombia y Ecuador, no se hace nada. Tal es el caso de la parroquia Chical en provincia del Carchi. Son comentarios que se lo hago, Mario. Te los hago, Mario. Pero es importante, es importante el comentario por lo siguiente, porque es verdad lo que dice, que en esa zona es una zona donde están gran parte de las veredas del tráfico de armamento y precursores y también de droga. Y también esa zona de ahí, frente a Chical, está posicionado el Ejército de Liberación Nacional con su grupo Los Comuneros del Sur, que son prácticamente las estructuras que controlan y dominan. Y también gran parte de ellos son los que tenían, y que les expuse en la presentación, parte del adoctrinamiento de eso es lo que llaman la retaguardia del Ejército de Liberación Nacional, estas pequeñas organizaciones que formaron en el 2006. Pero también hay que recordar que otro factor importante, no solo es el narcotráfico, es la minería informal. Y la minería informal tal vez está casi ya a la misma par en nivel de réditos delictivos, ¿no? Réditos económicos, casi igual, con una ventaja, que esa minería informal, primero, no tiene que gastar mayor cantidad de gente, es más fácil comercializarla, y si tiene usted un socio estratégico como Venezuela que compra todo el oro de este tipo de minería informal, entonces usted tiene hecho el negocio. ¿Por qué cree usted, que en Buenos Aires habían unas, no sé si se llaman tuneladoras, no sé si se llaman chancadoras, pero gigantescas? Decían que esa minería informal que estaba ahí en Buenos Aires era de la gente pobre que iba a raspar una minita por ahí. No, señores, al frente de Buenos Aires está una de las concesiones mineras informales más grandes de Colombia, pero no con la producción que tiene Buenos Aires. ¿Quién la administra? El Ejército de Liberación Nacional. Perfecto. Entonces, los campamentos y entrenamiento de estar ahí. Pero hay una cosa interesantísima. La fuerza pública ecuatoriana, me refiero a las Fuerzas Armadas, que son los que patrullan permanentemente, han descubierto solo en este periodo y han destruido campamentos. Y el último fue en el sector de Concepción, si no estoy mal, Concepción, cerca de Tres Fronteras, en donde ubicaron a 3 campamentos, capturaron armamento, equipo militar, y sacaron en desbandada a una estructura ya del famoso Comando de la Frontera,
que era parte de lo que antes era las FARC, y ahora las FARC ya se eliminó y nació la segunda Marquetalia. Esa segunda Marquetalia es la que está tratando de posicionarse en el cordón fronterizo y penetrar hacia la estructura de seguridad ecuatoriana. No sé si con eso contesto la inquietud que tiene el señor. Claro, sí. Otro comentario de Francisco Barona. ¿Cabe en un referéndum o consulta popular la pregunta del porte y tenencia de armas? Yo creo que sería importantísimo, porque la opinión de la sociedad es la que tiene que hacerse presente en una consulta popular, y es la decisión del pueblo la que tiene que ser considerado, no la decisión del político, que es transitorio. El pueblo es el que tiene que decir, esto me conviene, y tiene que dictarse políticas públicas con relación a esa situación. De acuerdo. Comentario de Luis López. Pónganle ojo a Fe por la Leche. Tienen nexos con ISA. Y bueno, no, ahí yo no estoy muy al tanto de la cuestión de la producción lechera y de la situación de los sueros y tanta cosa. No, ahí sí no lo contestaría porque no quisiera hablar cosas que no conozco, pero ahí creo que están distinguidos amigos ganaderos. Rodrigo creo que es especialista en esa situación, y también está Juan Pablo, que está por el otro lado también, que podrían darles una orientación mucho más aleccionadora de lo que yo puedo hablar en este caso, ¿no? Gracias, Marco. De José de la Paz. 3 acciones son adicionales a las propuestas por Mar. Las reformas laborales, tributarias y provisionales para generar fuentes de empleo y organismos de defensa de los intereses trabajadores. Por otro lado, es indispensable la concientización de las ventajas de la democracia y de la empresa privada y de los emprendimientos a través de una campaña mediática permanente que rebata las tesis de los sediciosos. Y yo creo que la pregunta es perfecta, porque recordemos qué quiere la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana quiere 3 cosas fundamentales, y creo que todos los políticos que están al momento haciendo campaña han enfocado hacia esos 3 grandes andariveles. El primero es la situación de trabajo. El pueblo necesita fuentes de trabajo, necesita llevar pan a su casa, necesita estabilidad laboral, necesita nuevas fuentes de trabajo, necesita generar nuevos emprendimientos, necesita que la mano de obra se amplíe, que vengan otras empresas para que tenga una mayor capacidad de empleo el ecuatoriano como tal. El primer problema, porque lo que tenemos al momento es desempleo y liquidez, y eso genera un caos social. Segundo elemento, el tema de seguridad. La sociedad ecuatoriana reclama políticas claras con relación al tema de la inseguridad. Y el tema de la seguridad es un factor transversal. Y al hablar de seguridad, estoy hablando de la delincuencia común y de la delincuencia transnacional, que esto tiene también a su vez un sinnúmero de aristas, o como un pulpo, un sinnúmero de tentáculos que están ahí vinculados. Corrupción. Están ahí la situación de actividades ilegales como tráfico de armas y un sinnúmero de cosas más. Entonces, el punto aquí está en que tiene necesariamente que dictarse un sinnúmero de políticas públicas para mejorar la seguridad. Seguridad cibernética, seguridad terrestre, seguridad aérea, que no la tenemos en el país, porque aquí entra el que viene, el que quiere y no quiere, entra, aterriza, va botando la avioneta por ahí, y no hay responsabilidad de nadie. Los de la DAG dicen, no es problema mío, eso es problema del ejército. El ejército dice, no señores, eso es problema de la DAG, aquí se tiran la pelotita, y total, se van ya las avionetas cargadas o dejando la plata. Entonces, necesitamos cambiar el esquema de seguridad. Y el otro, justicia. Una justicia transparente, una justicia que represente a los ecuatorianos, que no represente a los delincuentes, que no represente tampoco a la impunidad. Una justicia que verdaderamente sea la Dalit de esa necesidad de la sociedad de transparentar las cosas y llevar a los corruptos a la cárcel, sin persecución, con evidencias concretas, llevar a la cárcel para que cumplan la condena por haber afectado los intereses del Estado ecuatoriano.
Tres elementos que son fundamentales. Y dentro de eso se desprende un sinnúmero de acciones más, necesariamente. Porque si que estamos hablando de microempresas, pues necesitamos tener seguridad por un lado, seguridad jurídica por otro lado. Necesitamos también que se aperturen nuevos mercados, que se den mejores condiciones por parte del Estado para que venga la inversión internacional. O sea, un sinnúmero de factores que tienen necesariamente que irse aplicando en un gobierno que sea no para el partido, un gobierno que sea para el pueblo, para darle a ese pueblo las soluciones, no para solucionar los bolsillos del grupo político que tome el poder. Perfecto, Mario, muchas gracias. De Javier Molina nos pregunta, ¿existe relación de Gustavo Larrea con las FARC, correísmo? A ver. Creo que existen claramente indicios que están reflejados en ciertas computadoras, en ciertas declaraciones de algunos funcionarios en los que vinculan no solo a él, sino a algunas otras personas. Y creo que la justicia debería investigar. No lo ha hecho. Es responsabilidad de la justicia, pero creo que es necesario investigar y transparentar las cosas. Porque recordarán ustedes que el señor Rafael Correa me acusó a mí de ser un traidor a la patria, pero nunca les dijo a los ecuatorianos de este señor que él hizo un negocio, bueno, no un negocio, un acuerdo, para hablar más técnicamente, un acuerdo con el secretariado de las FARC por tres aspectos. Primero, la salida de la base de Manta a cambio de apoyo a la campaña política. Segundo, la salida del director de inteligencia de ese tiempo, quien está hablando en este momento, coronel Mario Pazmiño. Y la tercera, la salida de los comandantes de las unidades de frontera, que eran antagónicos al proceso de las FARC. Los tres se cumplieron. Los recursos vinieron. Ahí está el mono Jojoy, está el hermano del señor Correa, están un sinnúmero de personas más, está el alias Chorizo, ahí como testigo protegido en Colombia, que dicen las millonadas que llegaban acá al país para apoyar la campaña política. Hay un artículo interesante que escribí hace unos días atrás que dice el botín del narcotráfico a las campañas políticas. Y creo que ese botín está en desarrollo. Creo que la justicia es la que tiene que juzgar a las personas. No soy yo quien tiene que decir este es o no es. Que la justicia determine las responsabilidades que tiene cada uno. Creo que doctor Pedro Pérez nos hace una pregunta que creo que es bastante importante. ¿Cuál es el primer paso para empezar a organizar, para empezarnos a organizar para la defensa y protección? El primer paso es la convocatoria en una urbanización. Voy a poner el ejemplo de una urbanización. La convocatoria en la urbanización. Determinar con exactitud, primero, con qué se cuenta, qué recursos tenemos, recursos humanos, recursos financieros. Segundo, importante, tener un diagnóstico de la instalación. Tercero, qué debilidades tiene esa instalación. Cuarto, instalación de equipos y tecnología para poder asegurar esa instalación. Quinto, importante, tener un contacto lo más rápido posible o inmediato, ya, para una reacción con una empresa de seguridad, con la Policía Nacional, estar en estrecha relación con la fuerza pública y tener, yo diría, una permanente, más bien dicho, tener un centro de manejo de crisis o de riesgo permanente dentro de su urbanización, que le vaya manteniendo informado a todos los moradores de la situación que está viviendo la ciudad, el sector, los niveles de delincuencia, las conmociones que se pueden ir presentando. Estos elementos permiten una buena organización y una planificación que es adecuada para poder hacer frente a cualquier problema o amenaza que se proyecte hacia una urbanización, hacia una empresa, una fábrica, hacia una hacienda. Perfecto. José María Uribe nos hace una pregunta también que es muy importante, en especial para la audiencia con la que estamos. Nos pregunta, ¿cuál es la razón de mantener en estado de indefensión
a los agricultores, floricultores y ganaderos, donde el saqueo y abigeato es insostenible junto a la impunidad. Nuestro gremio ha solicitado el porte de armas y solamente se ha permitido en la costa el porte. Sin embargo, en la sierra se ignoran estas peticiones. Los productores están totalmente desprotegidos. ¿Por qué se impide la legítima defensa de los productores del sector agropecuario, que somos los que sostenemos la soberanía alimentaria del país? Incluso está demostrado que durante la década pasada correísta y en este gobierno no se ha logrado erradicar el porte de armas de la delincuencia. Por lo tanto, ¿qué se requiere para retomar y garantizar la seguridad ciudadana otorgando el porte de armas? Voy a ser concreto en mi criterio. Hace un día atrás, creo que un día atrás, yo conversaba con Luis Serrano, a quien quiero también aprovechar para agradecerle por la gentil invitación, que fue parte de las personas que motivó esta reunión. Él me contaba que un día atrás habían ya asaltado a un ganadero. No recuerdo bien la zona, pero estaba circundante a la ciudad de Quito. Días atrás y un mes atrás tal vez, cuando estaba dando una conferencia a los ganaderos sobre la situación de esa seguridad y del abigeato, habían asaltado, se habían entrado a la casa, maniataron a las personas, zafaron las cámaras y se fueron. Creo y estoy convencido de que solo el momento que exista una presión de las organizaciones de ganaderos a nivel nacional, y en este caso de la sierra, para exigir al gobierno ante los gravísimos niveles de abigeato, de inseguridad, de violencia que se está generando en el agro, en el campo, la necesidad imperiosa de proporcionar la tenencia de armas. Caso contrario, el Estado tiene que ser corresponsable de el agravio que sufra el ganadero. Voy a poner un ejemplo. Llega a una hacienda, se van cargando 20 cabezas. Y el Estado que dice, no pasa nada. No, señor. Usted tiene la responsabilidad y la obligación de proporcionarme la seguridad a mí, como ecuatoriano. Y si usted no me cumple, entonces usted tiene que ser corresponsable en facilitarme esa situación. Eso hay que exigir. Acá no exigimos, porque no exigimos es por eso que se nos cargan, discúlpenme el término. Estados Unidos, en otros países, si usted como fuerza pública y de fuerza de seguridad no llega a un incidente en 5 minutos, ese ciudadano le demanda. Pregunto, ¿cuántos de los distinguidos ganaderos y de las asociaciones han presentado demandas al Estado, a las autoridades, por no cumplir su deber? ¿Cómo va a ser posible que la fuerza, no recuerdo exactamente las siglas, pero la unidad especializada en abigeato que tiene el país para el combate al abigeato, tenga 6 camionetas a nivel nacional y cerca de 150, 160 policías a nivel nacional? Eso debería ser una responsabilidad en cada una de las provincias y en cada uno de los cantones, pero no es así. Entonces, el Estado tiene que asumir su responsabilidad, y la responsabilidad es el momento que el Estado asuma que si no puede darme la seguridad, y si a mí como ecuatoriano me están afectando, me roban, me matan el ganado y se me llevan el ganado, entonces el Estado tendrá que pagarme, pues. Porque él es el responsable de darme la seguridad a mí. Yo estoy pagando mis impuestos para que ellos me den seguridad. Ahí está el punto de quiebre. Perfecto, Mario. Por dinámica, respeto a tu tiempo también, porque estamos un poco pasados en el tiempo que habíamos pactado. Sí. Simplemente, y por lógica, equilibrio entre todos los participantes, voy a hacer solamente lectura de las últimas 2 preguntas y le voy a dar la palabra a Javier Molina, y luego Rodrigo tomará la palabra y después hacemos el cierre. Si tienes, yo creo que parte de esta pregunta está bastante respondida, simplemente si tienes algún comentario adicional, Mario, por favor, ayúdanos. Juan José Rivadeneira nos pregunta, ¿y cómo podríamos defender una hacienda tomando en cuenta que ahí estamos aislados, a diferencia de una ciudad o urbanización donde hay cómo organizarse con los vecinos?
Distinguidos amigos, yo presenté en esta exposición que no estoy bien en qué organización es la que me invitó, pero era de Santo Domingo. Y hicieron también a nivel nacional algunos diferentes gremios de ganaderos participaron en eso. Y ahí presenté una lámina de cómo tiene que ser el sistema de seguridad de una hacienda. Y propuse la elaboración de un proyecto piloto en base a posicionadores que deban estar ubicados dentro de la hacienda y en cada uno de los componentes del ganado. De tal manera que si es que el ganado era retirado de una zona, automáticamente le daba a ese hacendado, le daba la posición exacta. Y si el ganado estaba siendo sacrificado en ese momento, le daba la posición exacta de dónde estaba ese proceso o esa problemática. Yo creo que hay un sinnúmero de herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para mejorar las condiciones de seguridad. Yo veía algunas láminas de algunos hacendados que la mejor forma de asegurar una hacienda es colocar un alambre de púas, que ese es mi límite. Pero, señores, eso no funciona mucho. Aquí tenemos tecnología y la tecnología tiene necesariamente que estar en beneficio de las personas. Y si esa tecnología me permite visualizar lo que está viniendo o lo que está pasando, pues mucho mejor. Tengo para poder activarme rápidamente y eso en contacto con las autoridades legalmente autorizadas para intervenir. Gracias, Mario. Yo solo quisiera completar en esa parte. Nosotros como Asociación de Ganaderos estamos trabajando en proyectos de drones de vigilancia rural, en sistemas de alarma para cercas perimetrales de haciendas. Entonces, justamente se tiene tecnologías que como asociación estamos poniendo a disposición de nuestros ganaderos para delimitar o complicar al menos un poco más la acción delincuencial, ¿no? El último comentario por temas de tiempo es de Felipe Chiriboga, quien dice: increíblemente la REA es identificado en Colombia como miembro de las FARC y ahora tiene partido y es candidato. Se siguen organizando. Con esto, como habíamos acordado, le voy a dar la palabra a Javier Molina, y con esto sabemos que hay otros comentarios y otras peticiones de voz, pero en este momento tenemos que ser un poquito consecuentes con el tiempo de Mario. Entonces damos esto, hacemos un comentario de Rodrigo y pasamos a agradecerle a Mario y a cerrar la sesión. Por favor, Javier, está abierto tu micrófono. Javier, estamos contigo al aire. ¿Estás listo para quitar el mute y poder sacar? No, bueno. Ok, no hay problema. Ok, por favor. ¿Aló? ¿Estamos ahí con audio? Sí, Javier, sí. Ricardo, muchísimas gracias por la palabra, por la iniciativa. Rodrigo, qué importante esto. Coronel Palmiño, Mario, tenemos más de 10 años de conocernos y esta problemática la hemos conversado desde hace rato, desde que conversamos nosotros de esto hace más de 10 años con la gente de medios, incluso hasta con gente de la Embajada de Estados Unidos sobre lo que se venía con el correísmo. Y efectivamente no fue un error. El tiempo y los acontecimientos nos han dado la certeza de que efectivamente sus advertencias, por las cuales finalmente dejó de estar a la cabeza de la inteligencia militar, eran ciertas y ahora estamos en esta situación. Efectivamente, la preocupación de los ganaderos y de los empresarios y del ciudadano común es: ¿cómo me defiendo de la delincuencia si no puedo tener un permiso de portabilidad de arma? Solo tengo tenencia. ¿Cómo podemos nosotros lidiar ahora con esto que se viene y que es parte del plan del Foro de Sao Paulo y también de lo que se está organizando desde México respecto de esta toma de Latinoamérica por parte de grupos de izquierda extrema? Entonces, aparte de que quiero presentarle mi agradecimiento, obviamente mi apoyo siempre y mi admiración, porque este no es un tema reciente, este es un tema que lo ha hecho usted desde hace más de 10 años. Es importante llamar la atención a todos, es importante
también que la gente no sea una oposición de chat, no sea una oposición de redes sociales. Es un poquito tomar a cargo también la participación política ahora frente a estas elecciones. Usted no lo dijo y usted fue muy político en la forma en que manejó el tema de Gustavo Larrea, pero en el disco duro de Raúl Reyes se comprueba que el comandante Juan, que Pelos y que toda la estructura del correísmo participó y recibió el financiamiento de parte de las FARC. Esto hay que decirlo con todas sus palabras y sin miedo. La preocupación es inmensa, la preocupación queda aquí. Mi pregunta inicial fue, ok, este es el problema, ¿cuál es el siguiente paso? Esto queda planteado para todos, porque las necesidades de todos, de ganaderos, de ciudadanos, de organizaciones, se traducen en tranquilidad, se traducen en seguridad. Y me parece muy importante y muy relevante la opinión suya y la participación en esta convocatoria, y obviamente también de parte de la Asociación de Ganaderos, que podamos traer este tema a la actualidad, que podamos nosotros incluso ver quiénes son nuestros actores políticos ahora y que podamos también planificar qué es lo que se va a hacer a posteriori. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Ok, Rodrigo, por favor, tus palabras, tus comentarios finales como Cámara de Agricultura sobre el conversatorio de hoy. Bueno, realmente no es solo como Cámara de Agricultura, no es solo como AXO, creo que este es un tema que nos involucra a todos como ecuatorianos, ganaderos, agricultores, empresarios, industriales, ciudadanos de a pie. Tenemos una situación muy compleja, Javier lo ha expresado en varios ámbitos. Esto es un tema que se viene advirtiendo desde hace muchos años. Yo sé que muchas veces vemos que la situación de pronto aquí no pasará, pero la realidad es que está pasando. Hace 10 años era de pronto no pasará, está pasando. Simplemente tomemos conciencia. Tal vez no podamos cambiar todo de golpe, pero este es un camino. Hacer conciencia es el primer paso. Tenemos un camino muy grande por recorrer. Tenemos que fortalecernos conjuntamente, así como tú lo planteas en el tema de seguridad o inseguridad en el tema del sector agropecuario, tema de drones. También hay otras iniciativas para justamente tener un monitoreo permanente que lo tiene el Centro Agrícola de Cayambe, igual con AXO, en el tema de visitas a las fincas en coordinación con la policía. Tenemos que trabajar de la mano todos. La unión crea fuerza, la desunión fortalece a los otros, pero sí fortalece. Y creo que de la experiencia que contigo, Ricardo, estuvimos el año pasado, hace un año, justamente hace un año, en el 911, viendo cómo teníamos 17 provincias desabastecidas, desabastecidas de alimentos, desabastecidas de medicamentos, desabastecidas de combustibles. Eso no fue casual, no fue un tiro al aire de que, chuta, ve, pana, se nos complicaron los combustibles, levantémonos. No, fue extremadamente bien organizado y debo decirlo, añadirlo, extremadamente financiado. Eso costó más de 8 millones de dólares. Tal vez Mario tenga un número más cercano. Simplemente agradecerles a todos los que han participado el día de hoy. No sé si Juan Pablo quiera decirnos algunas palabras, no lo veo en este momento, pero darles las gracias y estar conscientes que a este Ecuador lo sacamos todos adelante y que las amenazas nos afectan a todos por igual, más allá de un apellido, un Larrea o un no Larrea, un Chauvin en su momento. Aquí hay células insertadas y no me podré olvidar nunca de los amigos, que Mario no lo comentaste, y perdón, te añado esto, los amigos que hacían los famosos picnics en el Parque Metropolitano capacitando a los CDRs, actualmente asambleísta titular. Las células están infiltradas en prácticamente todos los estamentos de la sociedad. Muchas gracias y tratemos de que este video se difunda lo más posible
a todos quienes no pudieron acompañarnos, que nos van a ver posteriormente, pues apoyen compartiendo. Hay que compartir, hacer conciencia, porque no podemos caer en algo que el Ecuador históricamente no ha tenido, que Colombia lo ha vivido por 45 años y que Perú lo está reactivando. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ricardo. Gracias a todas las personas por su paciencia y por estar presentes en este conversatorio. Gracias. Más bien a ti, Mario. Buenas noches con todos. Te queremos agradecer de parte de la Asociación de Ganaderos, de parte de la Cámara de Agricultura. Queremos hacer un agradecimiento de parte de Juan Pablo, especialmente para el doctor Luis Serrano, quien pudo conectar esto. Agradecer a todos nuestros asistentes y, como siempre, estamos justamente como gremios y como sector prestos a poder servir justamente como herramienta para organización del sector y para producir y sacar el país adelante. Muchísimas gracias a todos y es un gusto haberles tenido en este conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Rodrigo. Nos estamos viendo. Gracias, señores. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.